Nightingale, a quien yo le puse ahí como subtítulo, genio y heroína de los hospitales. Pero vamos a ver que es mucho más que un genio y una heroína de los hospitales. Vamos a ver cómo sus conocimientos matemáticos, su uso de la estadística, verdaderamente le van a permitir reformar, ¿ya? Lo que era la labor de la enfermería, cómo era la construcción de los hospitales y muchas otras cosas más. ¿Ah? Lo primero que tenemos que decir, así a modo de resumen, como para empezar a introducir el personaje, es que su labor como enfermera en la guerra de Crimea, que va a ser sumamente ensalzada por la prensa de la época, ya vamos a ver que la guerra de Crimea tiene varias características especiales y va a ser, de hecho, el primer conflicto que va a tener, el fondo, reporteros en el campo de batalla y que va a tener también fotógrafos en el fondo, que van a estar fotografiando la guerra. Entonces, la labor de esta mujer en la guerra de Crimea hizo, en fondo, de Nightingale un verdadero mito, podríamos decir, viviente en la época de la Inglaterra victoriana. Ella, desde niña, va a mostrar que era distinta, va a comenzar a sentir muy temprano un hastío por lo que ella consideraba la frívola vida de su época. A los 17 años, como vamos a ver, va a recibir un llamado de Dios, que ella va a considerar que es lo que efectivamente le va a cambiar la vida y la va a guiar para, en el fondo, tomar la decisión a partir de los 24 años de comenzar a ayudar o a dedicarse a cuidar a los más desfavorecidos. Y así va poco a poco a entrar a trabajar en una clínica en Londres, y empieza esta labor de transformar, en el fondo, el oficio de enfermera y sobre todo mejorar la situación del fondo de quienes eran los heridos en las guerras. Y con eso va a lograr un reconocimiento internacional, un reconocimiento tanto al interior de Inglaterra como también un reconocimiento internacional que llega hasta el día de hoy. E incluso Florence Nightingale tiene hasta su propia muñequita Barbie, con el tradicional, en el fondo, uniforme que se comienza a usar desde su época, y también con su farol en la mano, porque esta Florence Nightingale va a pasar a ser conocida como la Dama de la Lámpara. El Día Internacional de las Enfermeras, de hecho, se celebra el 12 de mayo en todo el mundo, con ocasión, en el fondo, del aniversario del día de nacimiento de Florence Nightingale, que nace en mayo del año 1820. De hecho, este año se cumplieron 200 años desde su nacimiento y por eso se prepararon distintas celebraciones para conmemorarlo. Como les decía, va a pasar a ser conocida como la Dama de la Lámpara, porque de acuerdo a los testigos de su época, Florence Nightingale no solo hizo reformas en los hospitales, en los cuidados de los enfermos, en la limpieza, sino que va a reconfortar, en el fondo, a los heridos, a los enfermos, hablando con ellos, va a hacer rondas nocturnas, en el fondo, con esa lámpara para iluminarse, va a escribir cartas a las familias de estos heridos para que supieran, en el fondo, de cómo estaban sus parientes, y, como les digo, comienza a transformarse en este verdadero mito, porque a través de la prensa todas estas noticias van a ser conocidas en Inglaterra. ¿Ya? Ahí vemos, esta es probablemente la más tradicional de las imágenes, la vemos en el hospital de Scutari, ¿no? Que es un hospital que se encuentra en Turquía actualmente, que es donde ella va a desempeñar toda su labor. Pero, como yo les decía, no es solo eso, que lo vamos a ver ahora en detalle, sino que ella va a, en el fondo va a ser mucho más que solo esta Dama de la Lámpara, no solo es la leyenda de esta santa enfermera, sino que verdaderamente su genio matemático es lo que le va a permitir salvar esa cantidad de vidas. Y ella va a lograr elaborar esto, que se conoce como el diagrama de la rosa, donde con el uso de la estadística va a lograr demostrar cómo lograron, en el fondo se fueron disminuyendo la cantidad de muertos, en el fondo de las personas que estaban heridas, que finalmente morían. Cómo logró bajar esa curva. Y entonces, como yo les decía, ella va a rehuir durante toda su vida de la fama, pero sí se va a convertir en un personaje extremadamente célebre ya en su vida.
¿ya? Y entonces, dicho eso como a modo de resumen, para que más o menos veamos lo que vamos a ver durante esta charla, comenzar a contarles, en el fondo, sobre la vida de esta mujer que no se va a doblegar jamás ¿ya? A las reglas, a la rígida vida de la época victoriana, que es la época en la que le toca vivir, y es en el fondo de la época que estuvimos hablando la clase pasada. Bueno, su vida, su biografía. Florence Nightingale nace en la ciudad de Florencia, y de ahí su nombre. ¿Ya? Nace el día 12 de mayo del año 1820. Sus padres, que se encontraban, ambos ingleses, que se encontraban viajando por Europa, van a decidir ponerle, en el fondo, el nombre de la ciudad en la que vino al mundo. Y por eso es que de ahí, en el fondo, es que se llame Florence. ¿Ya? Ella va a ser la menor de dos hijas del matrimonio conformado por Frances Smith, ¿ya? Su madre, y William Shore Nightingale, una acomodada familia británica que, como les digo, luego de su matrimonio deciden viajar por Europa, y entonces tienen a estas dos hijas en medio de este viaje. Las dos nacen en ciudades italianas hoy día. ¿Ya? Su hermana mayor, ya que se llamaba Frances Parthenope, ¿ya? En el fondo ese nombre se debe a que nace en la ciudad de Nápoles, ¿ya? Y el origen, en el fondo, del nombre de Nápoles viene desde esta sirena griega, de la mitología griega, que le va a dar el nombre a la ciudad. Entonces las dos hijas tienen, en el fondo, estos nombres que están relacionados a las ciudades de su nacimiento. Su padre, ¿ya? Era William Edward Nightingale, un rico burgués que había nacido, ¿ya? Su nombre original era William Edward Shore, ¿ya? Que en el fondo que nace el 15 de febrero del año 1794 en Derbyshire. ¿Ya? Esta era la casa de la familia, en el fondo materna, en el fondo de la abuela materna, paterna de Florence Nightingale. La abuela era sobrina de un personaje que se llamaba Peter Nightingale, que era un importante empresario minero en la zona, que no tenía herederos. Y entonces, en su testamento, va a heredar todas sus posesiones a su sobrino William, William Shore. Y a partir de ese momento es que él toma el nombre de Nightingale, además de heredar esta hermosa propiedad aquí en esta zona de Derbyshire. ¿Ya? A partir del año 1815, en el fondo, se produce el cambio de nombre de la familia y este señor pasa a ser William Nightingale. Un hombre que va a tener interés en la política, de hecho se va a presentar en una candidatura al Parlamento, no va a resultar electo, pero sí va a tener siempre, en el fondo, además de ser este rico burgués, en el fondo de tener una situación bastante o muy acomodada, sí va a estar siempre, en el fondo, participando en asuntos políticos. ¿Ah? En el año 1818, cuando William tenía 23 años, ella tenía 29, conoce a Frances Fanny Smith, la madre de Florence Nightingale. Y entonces ellos al poco tiempo se casan. Esta Frances Smith pertenecía a la alta sociedad británica. El matrimonio se realiza prácticamente apenas ellos se conocen, se casan, como yo les decía, y se van de viaje, y es por esa razón que sus dos hijas, Florence y Frances, nacen en distintas ciudades italianas. Esta madre, conocida como Fanny, esperaba que sus dos hijas tuvieran, en el fondo, la vida convencional, esperaba que se casaran bien, como hemos estado viendo con la Magdalena desde que vimos, en el fondo, a Jane Austen. Efectivamente, en esta sociedad lo que se esperaba era que las mujeres se casaran, era como el gran desafío en la vida, encontrar el mejor candidato para tener el mejor matrimonio posible. Y entonces vamos a ver cómo la decisión de Florence de no contraer matrimonio y dedicarse a la enfermería va a significar que ella y su madre no tengan una buena relación. Va a ser una relación amorosa, una relación cariñosa, pero no es la mejor de las relaciones. ¿Ya? Fanny Smith, ¿ya? La madre de Florence Nightingale, era hija, además, de en el fondo,
destacado político de la época, había sido partícipe de la abolición de la esclavitud, había estado, se había introducido en temas como la justicia social, la reforma del sistema carcelario, o sea, va a tener una larga carrera como un reformista político y social, y va a apoyar en el fondo varios emprendimientos filantrópicos. ¿Ah? Y en el fondo, este es el abuelo materno de esta Florence Nightingale. ¿Ya? Estas dos niñitas, como les decía, bueno, nacen en su viaje por Europa, luego regresan a Inglaterra y sus padres se van a enfocar en querer darles, en el fondo, una educación propia de una dama de sociedad. ¿Ya? Y por eso es que, bueno, las van a educar para que aprendieran idiomas. Hay que entender que esta es la época victoriana, ya era la Inglaterra victoriana, desde la que estuvimos hablando la semana pasada, donde habían, bueno, reglas bastante estrictas. ¿Ya? Y esta familia Nightingale, bueno, efectivamente una vez que vuelven a vivir a Inglaterra, se instalan en esta mansión que había sido heredada por el padre en Derbyshire, pero al poco tiempo se instalan a vivir en Embley Park, ¿ya? En Hampshire, que fue comprada por el padre en el año 1825 y que se va a convertir en la residencia principal de la familia Nightingale. ¿Ya? Actualmente ese edificio es una escuela, ¿ya? Es una escuela mixta, que funciona también como internado. ¿Ya? Entonces, bueno, en esta, comienzan estas niñas la educación. Para el padre era muy importante que aprendieran idiomas y entonces van a tener clases de griego, van a tener clases de latín, de geografía, clases de piano, pero también para el caso de Florence va a tener clases de matemática. Y eso, en el fondo, va a transformarse en el mayor de en el fondo de sus hobbies, ¿ya? El estudio de matemáticas. Pero por otro lado, la madre se preocupa de que ellas tengan clases de costura, clases de bordado, de manera que se convirtieran en las perfectas esposas, ¿ya? Que en el fondo, como decíamos, era el único destino que tenían las muchachas de una buena familia en el mundo victoriano. El padre va a ser también quien las va a introducir a estas dos niñitas en el estudio de los clásicos, de la filosofía, y como yo les comentaba, en el caso de Florence, el estudio de las matemáticas. Y ella desde muy niña comienza a mostrar en el fondo el interés que tiene por lo que después va a ser su gran facilidad para lo que son las estadísticas, porque va a tener una afición por registrar, por organizar información, y eso desde que era muy niña. De hecho, comienza ella a recopilar y a juntar y a tener una enorme colección de conchas de mar, y ella va a empezar a elaborar listas de los tipos de concha, en el fondo a determinar qué tipo de concha era, y en el fondo ese era el mayor de sus hobbies. La familia vuelve a viajar cuando ellas, en el fondo, son todavía jóvenes, hacen una nueva gira por Europa, que en el fondo tenía como función ampliar la educación de estas niñas, educarlas en el fondo y refinarlas en este siglo XIX. Pero a Florence, este viaje, ¿ya?, le va a servir más bien como una manera de seguir desarrollando este estilo poco convencional que ya comenzaba a mostrar, esta personalidad distinta. Y entonces, en el viaje, ella va a continuar haciendo registros y va a hacer estadísticas de la población, de los lugares donde visitaba, de los hospitales, o sea, tenía la obsesión de conocer hospitales o de registrar al menos cuántos hospitales existían por cada ciudad y también cuántas instituciones de caridad existían por cada una de las ciudades que visitaba. ¿Ya? A pesar de que su madre se oponía, cuando regresan de este segundo viaje por Europa, ella decide continuar con sus estudios de matemática. ¿Ya? Su madre, como les digo, se oponía y prefería que tuviera clases que estuvieran relacionadas con el cuidado doméstico, sin darse cuenta la madre de que la principal rebelión de esta jovencita estaba por venir. Y esa más importante rebelión en su vida va a producirse cuando ella tiene 17 años. Ahí en Embley Park, ¿no?, en los jardines
de Embley Park, va a comenzar a experimentar este cambio. Cuando tenía esos 17 años va a sufrir una especie de depresión, una crisis nerviosa, que ella luego va a definir, en el fondo iba a decir que ese fue el primer llamamiento que Dios le hizo, y que ella en ese momento no logra entenderlo del todo. ¿Ya? Era el año 1837, ¿ya? Y poco a poco ella comienza a convencerse de que Dios le ha hablado, de que Dios la ha llamado a su servicio. Ella se encontraba sentada bajo los árboles en el jardín en Embley Park y efectivamente ella dice que ve una luz y que luego escucha una voz. Y que esa voz la llama. Pero a ella le cuesta entender cuál es el llamado, o sea, qué es lo que Dios efectivamente le quiere decir. Y eso le va a tomar un tiempo. Y la verdad es que cuando ella le revela a los padres lo que ha sido este llamado y lo que Dios quiere para ella, sus padres se horrorizan, ¿ya? Porque Florence se había convertido en una jovencita atractiva, eran ricos, ella era muy inteligente, y no cabía duda, ¿ya?, para la madre, sobre todo, de que llegarían pretendientes. Pero a medida que pasan los años, ella va a ir, en el fondo, generando sus propios planes y va a tener una voluntad férrea para, en el fondo, no permitir que sus padres los obstaculizaran, ¿ya? Y a pesar de que los padres esperaban que se casara con un hombre apropiado, ella, en el fondo, la idea de una vida doméstica la dejaba absolutamente paralizada. Y entonces, desde los 17 hasta los 24 años, ¿ah?, es que ella logra determinar efectivamente lo que es este llamado de Dios, ¿ah? Y entonces a los 24 años es cuando le revela a los padres que su intención es dedicarse a cuidar al prójimo, ¿ah? Una vocación que ella, de acuerdo a lo que les manifiesta, está absolutamente decidida a seguir, cueste lo que cueste. O sea, a toda costa ella iba a dedicarse a eso, ¿ya? Pero los padres inmediatamente se niegan, ¿ya? En ese momento, en la época victoriana, la verdad es que la enfermería era un trabajo bajo, podríamos decir inmodesto, que se asumía que debían hacer los más pobres de la sociedad o los sirvientes, ¿ya? No era una ocupación adecuada para una niña, en el fondo para una mujer del estatus social que tenía Florence. De hecho, durante esos años, o sea, entre sus 17 y sus 24 años, ella va a tener pretendientes, ¿ya? Pero a todos los va a rechazar, ¿ya? Fundamentalmente hay dos personajes que son importantes. Probablemente el más importante de ellos es Richard Monckton Miles, un cultísimo hombre que había sido, en el fondo, había heredado grandes propiedades, era político, era poeta, va a ser un influyente mecenas literario inglés, ¿ya? Él le va a proponer matrimonio, ella lo va a rechazar, pero ella también va a reconocer durante el resto de su vida de que dudó si había sido la decisión más acertada. O sea, ella está convencida de que lo que quiere es dedicarse a el cuidado del prójimo. Sin embargo, este hombre va a permanecer siempre presente en su vida, porque además, ¿ya?, este hombre se va a convertir en miembro de la Fundación Nightingale. O sea, a pesar de que ella lo rechaza, él la va a acompañar durante el resto de su vida y va a ser partícipe, en el fondo, de los planes de Florence. También va a rechazar a Sir Harry Verney, que le va a proponer matrimonio. Ella lo rechaza, no lo acepta, pero le presenta a su hermana, ¿ya?, a su hermana Frances Parthenope, ¿ya? Y la verdad es que eso dio buen resultado porque la pareja se casa al año siguiente. Y entonces la madre, absolutamente horrorizada, ¿ya?, que eran varios los pretendientes a los que ella había rechazado, y dos propuestas de matrimonio. Pero ella en ese momento le va a escribir una carta a una amiga, ¿ya?, a Mary Clark, y le va a escribir lo siguiente, le dice: estallo de indignación cuando veo a algunas madres o a ciertas esposas que dan prueba de ese egoísmo feroz que se denomina amor materno o amor conyugal. No, todos deben tener derecho a su propia verdad. Y su propia verdad era que, en el fondo, no iba a haber un amor conyugal, y en el fondo iba en contra de este amor materno, del amor de su madre, que pretendía decirle lo que ella debía hacer con su vida.
Luego ella va a escribir, ya, en el fondo, en sus memorias, en sus cartas, sus libros, sus diarios, en el fondo, va a escribir: mi mente está obsesionada por el sufrimiento humano, me acomete por todos los lados, apenas consigo percibir otras cosas. ¿Ya? Y entonces esa idea, ese sufrimiento humano, es lo que la comienza a atormentar y que la comienza a guiar hacia el camino de la enfermería. Y eso es lo que va a hacer que nada la desvíe de su misión. Quería ser enfermera, de manera que, desafiando a sus padres, se va a dedicar a visitar distintos hospitales y conocer cuál era la realidad, en el fondo, de los hospitales. Y no solo en Londres, sino que también va a viajar fuera de Inglaterra, a Roma y a París. Y entonces, a pesar de que su madre, su hermana y su padre menos, tal vez el que más la apoya es el padre, pero intentaron obstaculizar por todos los medios sus proyectos, ella, la verdad es que no cejó en este empeño. Y como les decía, va a viajar, va a ir a Roma, y en Roma va a conocer a Sidney Herbert, ¿ya? Un joven político que estaba en Roma de luna de miel. ¿Ya? Y la verdad es que con él y con su esposa va a entablar una amistad que le va a durar toda la vida y que va a ser absolutamente decisiva en sus proyectos, porque Sir Sidney y Elizabeth, su mujer, en el fondo van a ser grandes compañeros en su vida, y además Herbert, Sidney Herbert, se va a convertir años más tarde en secretario de guerra, o sea, va a entrar en el gobierno y va a ser, podríamos decir, el ministro de guerra, y eso es lo que va a posibilitar que Florence entre o vaya ya a la guerra de Crimea. Va a continuar sus viajes y va a conocer a otros personajes que van a ser muy importantes en su vida, Charles y Selena Bracebridge, ¿ya? Que eran mayores que ella. Eran un matrimonio que estaban muy interesados en las artes, en los viajes por el mundo. Ellos tenían 40 y tantos años cuando la conocen, ella era muchísimo menor, y con ellos viaja a Egipto, viaja por Grecia y por Egipto. Y de hecho, en Egipto sus escritos son, en el fondo, un testimonio de vida y bastante importante de su filosofía de vida. En Tebas, por ejemplo, escribe que había sido una llamada de Dios, y dice Dios, luego escribe en la ciudad del Cairo, dice: Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría el bien en su nombre sin buscar reputación. Y efectivamente, ese sin buscar reputación, ¿ya? Es algo que la va a marcar durante el resto de su vida, porque ella no quiere reputación, ella no quiere la fama que va finalmente a lograr tener, pero cada vez está más convencida de cuál es ese llamado que recibe, en el fondo, de la divinidad. Y bueno, este matrimonio, como les decía, va a ser un matrimonio sumamente importante en su vida. De hecho, ella va a decir que Selina va a ser más que una madre, ¿ya? Y que el matrimonio, en el fondo, van a terminar siendo los creadores de su vida, en el fondo por el apoyo que tiene, en el fondo aquí en Grecia y en Egipto, donde ella ya termina por determinar lo que quiere que sea su vida. Entonces, cuando regresa a Inglaterra, ya finalmente el padre es el que termina por ceder. Y entonces le va a permitir viajar para ir a entrenarse como enfermera en Alemania. ¿Ya? Va a ir a una institución en Alemania que era una institución de diaconisas que se dedicaban al apoyo de los enfermos. Había pasado más de una década, desde que ella recibe este primer llamado hasta que efectivamente logra, ¿ya?, lo que era su ambición de convertirse en enfermera. Su primera experiencia ahí, en el fondo, en este instituto de diaconisas en Inglaterra, la verdad es que no es por mucho tiempo, pero sí ella va a comenzar a darse cuenta, en el fondo, de las condiciones antihigiénicas en las que se desarrollaba esta labor de cuidar a los enfermos. Y entonces va a comenzar a darse cuenta de que es necesario instaurar disciplina, que es necesario instaurar orden en los hospitales, y en el fondo comienza a tomar experiencia de lo que es trabajar con gente mucho menos privilegiada de lo que era ella en su vida. Y entonces, bueno, ella destaca en sus escritos que esta experiencia en Alemania va a ser un hito decisivo en su vida,
y así lo va a dejar por escrito, en el fondo, por todo lo que logra captar y aprender de cuál era la realidad en el cuidado de los enfermos. Para su hermana va a ser sumamente difícil aceptar, en el fondo, esta voluntad o esta libertad que mostraba Florence, ¿ya? Y por lo tanto, el verla tan independiente, el verla que se ha ido a Alemania a estudiar, le va a generar a Frances, su hermana mayor, una crisis nerviosa. Y ese va a ser uno de los motivos por los cuales, bueno, Frances va a tener que dejar, Florence va a tener que dejar este instituto en Alemania y regresar a Inglaterra, y se va a dedicar, en el fondo, al cuidado de su hermana, que además estaba afectada ya, en el fondo, como por una especie de reumatismo. Y la va a cuidar con total abnegación. Pero al poco tiempo, en el año 1852, Florence recibe una oferta para dirigir una clínica privada en Londres, una clínica que estaba ubicada en Harley Street, ¿no? Ella acepta, en el fondo, esta oferta de dirigir la clínica y comienza, en el fondo, decidida con el objetivo de aplicar todo lo que ha aprendido en Alemania y transformar el oficio de la enfermería. Como yo les había dicho hace un rato atrás, hasta ese momento el oficio de la enfermería era para las clases más bajas, para los sirvientes, era común también que en el fondo estas mujeres pobres y marginadas que se dedicaban a esta labor de cuidar enfermos, bueno, terminaran incluso cayendo en el alcoholismo, ¿ya? Entre la suciedad de los hospitales, ¿ya? El sufrimiento de los enfermos, las pésimas condiciones de trabajo. De hecho, el propio Charles Dickens, en una de sus obras, va a dar el ejemplo de esta enfermera, que es la enfermera que está aquí a la izquierda, ¿no? Sarah Gamp, que se convirtió en el estereotipo de las enfermeras de aquella época, sin formación, ¿no? Y que en realidad hacían la labor sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, ese era el estereotipo de lo que era la enfermería en aquel momento. Y de hecho, Florence Nightingale incluso va a entablar amistad con Charles Dickens, ¿ya? Van a compartir el interés mutuo por las reformas, más bien por la crítica a la sociedad de aquella época. Y posteriormente Dickens va a ayudar, en el fondo, económicamente para pagar un nuevo equipo de lavandería para lavar las ropas, las sábanas, en el fondo, en el hospital en Scutari, cuando ella ya se encuentre participando, en el fondo, dentro de la guerra de Crimea, ¿ya? Entonces, bueno, Florence inicia este trabajo con la intención, en el fondo, de ennoblecer el oficio y además, bueno, de profesionalizar, ¿ya? Lo que era este oficio. Y entonces intuye claramente que el asunto tiene dos pilares fundamentales. Uno, la preparación de estas mujeres que se dedican al cuidado de los enfermos, y en segundo lugar, la higiene, ¿no? Y sobre esos dos pilares es que ella comienza a trabajar en este hospital en Londres. Pero es en ese contexto cuando en el año 1853 estalla la guerra de Crimea. Y la guerra de Crimea es lo que le va a dar a Florence la oportunidad de demostrarle a su país, y la verdad es que al mundo entero, la validez de esos conocimientos, en el fondo, de que era necesario tener preparación y la higiene tanto el lavado de manos, hoy día algo que tenemos nosotros sumamente presente, el uniforme y la higiene en los hospitales. Y entonces, bueno, estalla esta guerra de Crimea, donde los ingleses van a combatir junto a los franceses en contra de los rusos. Vamos a ver cómo, vamos a explicar un poquito esta guerra de Crimea para entender que es una guerra que es, en el fondo, bien importante en la época. Es la guerra más importante, yo creo, o una de las más importantes del siglo XIX, y que tiene varios puntos interesantes que van a contribuir en el fondo a incluso a la popularidad de la propia Florence Nightingale. La guerra de Crimea es una guerra que dura 3 años, desde el 53 al 56. Es una guerra que no tiene tantos combates importantes, ¿ya? Pero sí tiene
enfrentamientos que se transforman en enfrentamientos épicos, ¿ya? Como la batalla del río Alma, como la batalla de Balaclava, la carga de la brigada ligera. Y la verdad es que en esta guerra los soldados comienzan a morir como moscas, no solo en combate, sino que por una serie de epidemias que los comienzan a afectar. Esta guerra puede ser definida como la última cruzada, es una guerra que se pelea por motivos religiosos, ¿ya? Pero también puede ser considerada como la primera gran guerra, como una antesala de lo que es la Primera Guerra Mundial. Es una guerra donde se van a, en el fondo, se van a ver las viejas tendencias de la guerra, en el fondo, podríamos decir, de la caballería, pero también comienza a aparecer el horror de la trinchera, ¿ya? Y esta es la guerra a donde Florence va a destacar, ella va a ir, en el fondo, va a lograr viajar e ir a ayudar a los soldados británicos de esta guerra. Entonces, para comprender un poco por qué surge la guerra de Crimea, porque probablemente es una guerra que es bastante olvidada, probablemente por lo que son las guerras mundiales, ¿ya? Entender que es un conflicto ocasionado por el interés de los rusos, ¿ya?, de buscar una salida al mar Mediterráneo, a costa de la ocupación de territorios en aquel momento en manos del Imperio Turco Otomano, ¿ya? Aquí vemos esta gran caricatura de Teniel, ¿ya?, en la revista Punch, en el año 1950, donde ustedes pueden ver que el oso ruso tiene ahí abrazado, prácticamente ahogado, ¿ya?, al pavo, ¿ya?, a Turquía. Porque claro, este imperio turco otomano ya se ha comenzado a transformar, ¿ya?, en el enfermo de Europa. Y como todos saben que finalmente este imperio turco es el moribundo, que va a morir, todos empiezan a planear la mejor manera de quedarse con alguna parte de ese imperio turco otomano. Están todos pendientes y por lo tanto deciden sostenerlo artificialmente. Los rusos lo sostienen en algunas ocasiones pensando que los ingleses van a querer tomar control de ciertos territorios. Los franceses también cuidan a ese enfermo pensando que o los rusos o los ingleses van a querer quedarse con parte de ese imperio. Pero en este momento, ¿ya?, efectivamente Rusia buscaba varios objetivos, ¿ya? En primer lugar, Rusia desde el Tratado de Kuchuk-Kainarji en tiempos de Catalina la Grande, ¿se acuerdan que vimos aquí con Catalina la Grande que se anexa a Crimea? Y se firma un tratado de paz con el Imperio Turco. Desde ese momento los rusos se arrojaron el derecho de poder proteger a toda la población cristiana ortodoxa que viviera al interior o en territorios del Imperio Turco Otomano, ¿ya? Y por lo tanto, haciendo uso de ese derecho, ¿ya?, los rusos en este momento, espérenme que se me cambió el slide, lo que quería hacer era esto. Los rusos en ese momento quieren, en el fondo le exigen al Imperio Turco Otomano poder defender, ¿ya?, a los habitantes ortodoxos que se encontraban aquí, en Valaquia y Moldavia. De hecho, los rusos habían anexado, en el fondo, esta zona de la Besarabia turca y quieren seguir interviniendo. O sea, en el fondo los rusos se declaran que son, por una parte, la madre de las naciones cristianas ortodoxas, pero también la madre de los pueblos eslavos. Entonces, la idea era empujar al Imperio Turco fuera de los Balcanes, ¿ya?, y poder tomar el control de todos estos territorios, ¿ya? Pero Rusia se equivoca en este momento, ¿ya?, porque en el fondo Rusia se va a quedar sola en este conflicto, ¿ya? Y aquí podemos ver a los rusos buscando apoyo en distintas naciones, y la verdad es que nadie va a apoyar a los rusos, porque en esta guerra ingleses y franceses van a entrar, pero a defender a los turcos, para probar, en primer lugar, o sea, para tratar de detener, ¿ya?, este anhelo de este oso ruso de comerse parte del Imperio Turco Otomano, y también para probar qué tan fuerte era el Imperio Ruso en aquel momento, ¿ya? Y como les digo, los ánimos expansionistas de los rusos en ese tiempo, bajo la figura del zar Nicolás I, ¿ya?, este imperio gigantesco, en el fondo va a generar el temor de que Rusia se transformara en una nación demasiado poderosa, y por eso es que franceses e ingleses entran en esta guerra. Una guerra que, como yo les decía, va a tener también
motivos religiosos, porque los rusos también se van a considerar como sucesores tradicionales del Imperio Bizantino. Rusia se consideraba que era, en el fondo Moscú era la tercera Roma, y por lo tanto tenía el sueño, desde Catalina la Grande, como lo vimos, de incluso llegar hasta Jerusalén. Pero el Imperio Turco-Otomano, que tenía aquellos territorios bajo su control, ¿ya? Esta sublime puerta, como se le llamaba al Imperio Turco-Otomano en el siglo XIX, efectivamente había entrado ya en un proceso de decadencia gradual, había ido perdiendo territorios, y entonces, bueno, como les decía, todos en este momento estaban esperando la mejor oportunidad para quedarse con la mejor parte. Y de hecho, estas caricaturas son absolutamente geniales. Aquí dice, prospecto de reorganización del Imperio Turco Otomano. Los directores de esa reorganización son Rusia, Francia e Inglaterra, ¿ya? Efectivamente este enfermo estaba siendo absolutamente mantenido, ¿ya? Lo mantenían, era mejor mantener al moribundo con vida que dejarlo morir. Y bueno, finalmente después de la Primera Guerra Mundial lo dejan morir. Ahí ven a Napoleón III, el francés en ese momento, cuidando a este enfermo, ¿ya? Enfermo de Europa, una frase que se le atribuye al zar Nicolás I de Rusia. Y entonces, bueno, ¿la guerra por qué parte? Bueno, se supone, ya les digo, o sea, ya les he explicado cuáles son las verdaderas razones, pero ¿cuál va a ser la chispa? Bueno, la disputa por los santos lugares en Palestina. ¿Por qué? Porque tanto en el Santo Sepulcro como en la Iglesia de la Natividad de Belén, habían distintas congregaciones cristianas. Habían, en el fondo, católicos romanos, por así decirlo, y católicos ortodoxos. Y comienzan a pelear por incluso a ver quién el día de, por decirles, de la misa de la Natividad, cuál de las iglesias la celebraba primero. Y eso va a llegar incluso a enfrentamientos armados, a desórdenes, ¿ya? Se van a producir hasta muertos, donde van a pelear católicos y ortodoxos. Y esto tiene que ver también con el hecho de que cada vez más estaban llegando peregrinos a Jerusalén, probablemente por el desarrollo del ferrocarril, ¿ya? Se hacía más fácil poder, poder llegar a peregrinar a Jerusalén. Entonces se producían los enfrentamientos. Y entonces aparecen los franceses defendiendo a los cristianos católicos romanos, ¿ya? Y Rusia, por tanto, defendiendo a los ortodoxos. Y entonces, en octubre del año 53, ¿ya? El zar Nicolás I va a enviar, ¿ya? A través del príncipe Menshikov, va a exigirle al sultán turco que le tiene que dar el derecho para proteger a todos los habitantes ortodoxos del imperio y la capacidad de intervenir en la zona de Palestina si la situación lo requería. Y eso era claro que iba a significar que los rusos querían poner una pata en Palestina. Y entonces ahí es donde aparece la reina Victoria y Napoleón III apoyando al sultán turco y diciéndole hay que parar a Rusia ahora, ¿ya? El sultán Abdülmesil I rechaza la petición que hacen los rusos y bueno, ahí empieza la guerra. Se inician los movimientos, las hostilidades entre rusos y otomanos, ¿ya? La guerra se llama Guerra de Crimea, ahí está la península de Crimea, pero la verdad es que los combates parten aquí, de hecho, en estos ducados en fondo danubianos, en Moldavia y Valaquia, y después la guerra se traslada aquí a la península de Crimea. Y entonces, bueno, esta fue una guerra por territorio, fue una guerra por razones religiosas y por eso se le llama la última cruzada, y efectivamente Gran Bretaña y Francia van a entrar apoyando, y eso es lo que no tiene que perderse de vista, entran apoyando al infiel, entran apoyando al Islam, en contra de, en el fondo, quien era naturalmente el tradicional aliado, que era Rusia, porque Rusia también era una nación cristiana, ortodoxa, pero cristiana, y hasta ese momento se habían mantenido unidos en la lucha en contra del avance del Islam. Pero aquí, franceses e ingleses le dan la espalda a los rusos y entran a la guerra a apoyar, en el fondo, al imperio turco otomano. Ahí vemos a los soldados británicos despidiéndose cuando parten a la guerra. Es cierto que los ingleses tenían en el fondo también intereses. La idea era poder darle un golpe a los rusos
y poder estimular el comercio con el Imperio Otomano y, bueno, mantener aseguradas las rutas hacia la India, que era el principal, en el fondo, la principal colonia que tenía Inglaterra. Y para Napoleón III, bueno, era la posibilidad en aquel momento de recuperar su posición, la posición de Francia en la política exterior y de ganarse el apoyo también de la nobleza francesa tradicionalmente católica. Y el culpable, la verdad, del inicio de esta guerra, sin lugar a duda, o el mayor culpable, va a ser el zar Nicolás I, que en palabras de Orlando Figues, que es probablemente uno de los historiadores más conocedores de esta guerra, entró en esta guerra impulsado por el orgullo y la arrogancia, resultado de haber sido zar durante 27 años, en parte por su idea de cómo debía comportarse Rusia con sus vecinos más débiles, y en parte por un grave error de cálculo respecto a la manera en que las otras potencias responderían a sus acciones. Y efectivamente se equivocó y Rusia queda sola en la guerra. Y así se inicia el combate, ¿ya? Que, como les digo, se traslada a la península, porque franceses y ingleses lo que hacen es ir a atacar a los rusos en la península de Crimea, fundamentalmente en el puerto de Sebastopol, ¿ya? Que la península de Crimea estaba en manos de los rusos. Y esta va a ser una guerra que va a dejar más de 800.000 muertos en batalla. Y aquí vemos, por ejemplo, esta litografía de William Simpson que muestra, en el fondo, la condición de los enfermos y heridos en la batalla de Balaclava. Como yo les decía hace un rato, no son tantas batallas. Y no van a morir tanto en combate, sino que por las enfermedades, por las plagas, ¿ya? Y bueno, la cantidad de bajas de civiles que incluso no están contabilizadas. Y esta guerra es una guerra especial, porque va a ser la primera guerra de características industriales. Aparecen rifles modernos, barcos a vapor, ferrocarriles, en el fondo todo lo que tenía que ver con el desarrollo que había producido la revolución industrial, nuevas formas logísticas de comunicación, como por ejemplo el telégrafo. Y entonces va a ser una guerra donde van a luchar con antiguas costumbres caballerescas y nuevas tecnologías. ¿Ya? Es esa combinación. Y como yo les decía, va a aparecer la trinchera. ¿Ya? La trinchera que después, bueno, va a ser el gran horror en la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos estas caricaturas, los soldados bailando en las trincheras en Sebastopol. Esta guerra también, y esto es importante para nuestra Florence Nightingale, va a ser el primer conflicto armado cubierto por periodistas, ¿ya? El primero en ser documentado gráficamente, fotografiado ampliamente, y con periodistas que van a escribir respecto de la guerra y que van a informar de lo que ocurre en Inglaterra. Por lo tanto, la opinión pública comienza a conocer cuál es el horror que se está viviendo en Crimea. Y fundamentalmente aquí hay que destacar la labor de Roger Fenton, probablemente se recuerdan de la clase pasada, de que el propio príncipe Alberto era un gran admirador y seguidor de lo que era la fotografía, y por iniciativa del propio príncipe Alberto es que se le va a solicitar a Fenton que se traslade a Crimea y que tome fotografías de la guerra. Pero ustedes tienen que entender que la fotografía en aquel momento no era la fotografía de hoy día, o sea, que sacamos fotos con el celular y las fotos salen estupendas. No, esta era la van, ¿ya? Esta especie de camioncito tirado, era la van donde efectivamente Fenton trasladaba todo su equipamiento para poder tomar las fotografías, donde además tenía que revelar, y por lo tanto, bueno, pero efectivamente va a lograr, ¿ya?, tomar un registro fotográfico. Pero la instrucción que se le da a Fenton es que no muestre los horrores de la guerra, porque efectivamente a los periodistas, a los reporteros no se los puede controlar en lo que están escribiendo. La orden que se le da a Fenton es que tome fotografías como del lado amable de la guerra. Y además, bueno, Fenton con ese carruaje, en el fondo no podía estar en el campo de batalla. Entonces, las fotografías que Fenton manda de la guerra son fotografías estáticas, son los soldados prácticamente, en el fondo aquí están sentados posando para las fotos. Y entonces muestra esta cara de la guerra, pero también, por ejemplo, muestra ahí a los soldados turcos, ¿no? Pero son el primer registro, ¿no?, en fondo de este enfrentamiento. Y por otro lado, como les digo, los reporteros son los que están escribiendo respecto de lo que verdaderamente ocurre en el campo de batalla.
Y bueno, esta guerra también va a ser importantísima por las innovaciones en esta medicina militar. Y aquí tenemos a nuestra Florence, pero la verdad es que en Crimea no solo va a estar Florence Nightingale, sino que no puedo dejar de mencionar, ¿ya?, a Mary C. Cole, una mujer de origen jamaicano, de ascendencia escocesa, ¿ya?, que va a crear, ella va a solicitar permiso, ¿ya?, para al gobierno británico para poder ir a Crimea a ayudar a los heridos y a los enfermos. Pero no va a obtener el permiso, ¿ya? Y entonces ella va a viajar hasta Crimea con sus propios medios, ¿ya?, y va a formar en las cercanías del campo de batalla lo que se conoce como el Hotel Británico, ¿ya?, que era una especie de comedor y de piezas cómodas, en el fondo, para los enfermos y para los convalecientes. A ella se la va a reconocer póstumamente y se le va a dar, en el fondo, la Orden al Mérito como, en el fondo, la criolla, jamaicana criolla más destacada dentro del Reino Unido, ¿ah? Pero ella también, aquí está, en el fondo, dibujos de lo que era este hotel, ella también va a tener una destacada participación en lo que es esta guerra de Crimea. Y así, bueno, la guerra parte. La primera batalla es la batalla de Sinope, el 30 de noviembre del 53, ¿ya? Y los combates se trasladan, como yo les decía, a Crimea. Se produce la batalla del río Alma, que son las batallas más famosas, en septiembre de 1854. Los rusos son derrotados en esa guerra, pierden cerca de 6.000 hombres en esta batalla del río Alma, y ahí es donde en el fondo avanzan hacia sitiar Sebastopol. Y aquí es donde empieza verdaderamente a morir, empiezan a morir como moscas. Y esta situación comienza a ser denunciada y comienza a ser conocida en los países participantes en la guerra. Piensen que Sebastopol va a estar sitiado 11 meses, ¿ya? Y efectivamente va a estallar además una epidemia de cólera que va a comenzar a dejar cada vez mayor cantidad de muertos. ¿Y cómo comienza a ser todo esto conocido? Bueno, en parte por los periodistas, en el fondo por estos corresponsales de guerra, y también, porque esta es otra de las cosas entretenidas que tiene esta guerra, porque aquí va a llegar a pelear un personaje que no era miembro del ejército, pero que, ahí lo ven joven, probablemente no reconocen quién es, pero es nada más ni nada menos que Lev Tolstoy, que va a participar por algunos meses en el sitio de Sebastopol y va a escribir estos relatos de Sebastopol, ¿ya? Y va a escribir y va a hablar de la inmoralidad de lo que representa esta guerra, de la cantidad, en el fondo, del horror que se vive, ¿ya?, en esta guerra. Y esta guerra va a tener, como yo les decía, luchas que han pasado a la historia, en el fondo, por el grado de heroicidad de las campañas, y también algunas por ser graves errores, como por ejemplo la batalla de Balaclava, el 25 de octubre de 1854, que va a tener en el fondo este suceso que es prácticamente mítico, que es esta delgada línea roja, que es un regimiento de Highlanders, ¿ya?, de escoceses, que van a detener en el fondo a los rusos solo en esta línea, ¿ya? William Russell, en ese momento, el corresponsal de guerra de The Times, en el fondo va a escribir y va a hablar y va a relatar lo que son estos enfrentamientos, y como les digo, las noticias comienzan a conocerse. Y aquí es donde se produce efectivamente el punto de inflexión, ¿ya? Y por qué viene la necesidad de que efectivamente Florence Nightingale viaje a Crimea. Porque se va a producir un error de comunicación entre el capitán Louis Nolan, Lord Cardigan y George Charles Bingham. Y ese error de comunicación va a hacer, en el fondo, que se produzca de los peores errores que se han producido en una guerra, que es lo que se conoce como la carga de la brigada ligera. Van a dar la orden de atacar, pero era una especie de valle, y por eso se le llama el Valle de la Muerte, y son 600 hombres que entran en una zona, en el fondo, que tiene unas especies de montaña.
los rusos están arriba y entran en este valle de la muerte, los 600 hombres, ahí tienen ese valle de la muerte, y van a ser atacados desde todos los frentes por los rusos. Y la cantidad de muertos va a ser absolutamente impresionante. Y Alfred Tennyson va a escribir en ese momento, en el fondo, este poema, ¿ya? La carga de la brigada ligera de Tennyson, donde dice, oh que carga tan valiente la suya, al mundo entero maravillaron, honrad la carga que hicieron, honrad a la brigada ligera, a los nobles 600. Y efectivamente ese error es lo que va a provocar que el ministro de guerra, en ese momento, Sidney Herbert, que era amigo de Florence Nightingale, que se habían conocido en su estadía en Roma, le encargue a Florence Nightingale que ella junte a un grupo de mujeres, ¿no? Y que vayan y se dirijan al hospital militar de Scutari en Turquía. Y efectivamente, esto va a significar que es la primera vez, y por eso les digo que la guerra de Crimea tiene muchas cosas que son interesantes, esta es la primera vez que se va a permitir a las mujeres servir oficialmente en el ejército, ¿ya? Esta solicitud que se le hace a Florence venía desde la propia Secretaría de Estado de Guerra y contaba con la aprobación, en el fondo del gobierno de Lord Aberdeen, ¿ya? Y entonces, bueno, Florence Nightingale se lanza a la tarea de preparar a un grupo de mujeres para poder realizar este viaje. Y aquí la vemos poco antes de partir en esta pintura realizada por su propia hermana, ¿ya? Que se llama Florence Nightingale meditando sobre su gran empresa. Y la hermana la representa así como con los hombros caídos, probablemente sintiendo la gran responsabilidad de la empresa que tenía por delante. Parte rumbo, en el fondo, hacia el territorio de la guerra. En octubre del año 1854 logra juntar un equipo de 38 voluntarias, entre las que estaban su propia tía, hermana de su padre, May Smith, ¿ya? El 4 de noviembre de ese año, 1954, ya llegan a Scutari, que está en el fondo en un barrio cerca de Estambul, donde se trasladaban a los heridos, en el fondo, ahí por las costas del Mar Negro, y era donde se encontraba el principal hospital donde estaban, en el fondo, los soldados ingleses, ¿ya? Ahí tienen una miniatura de este carruaje con el cual Florence Nightingale se trasladaba, y de hecho ella va a sufrir un accidente en el primero de los carruajes, y entonces, bueno, por orden de un coronel del ejército, se le va a hacer construir este carruaje, que es un carruaje al estilo de los rusos, un robusto carruaje. Y entonces, bueno, ella llega a este hospital de campaña y se encuentra con un escenario nada más que para llorar a gritos, ¿ya? O sea, estaba imposiblemente sucio. El piso estaba cubierto con una capa, ¿ya? En el fondo, de desechos humanos, todo tipo de cosas. Y entonces, bueno, lo primero que va a decidir es poner a esas 38 enfermeras a limpiar el lugar y asegurarse de que todos los soldados recibieran limpieza, ropa limpia y alimentación adecuada, ¿ah? Y además que empezaron a ser tratados con decencia y respeto, ¿ah? Pero un poco esta es la imagen con la que ella se encuentra, además fuera del hospital, estas tiendas de campaña, la verdad es que ella se da cuenta de que ese no era el lugar adecuado para que esta gente recibiera atención médica, ¿ah? Y los heridos llegaban y llegaban y llegaban. Aquí la vemos recibiendo, en el fondo, a los heridos que ingresan, en el fondo, en este hospital de Scutari. Y llega y se transforma en una verdadera revolución, y lógicamente que al comienzo la relación con los médicos que estaban a cargo del hospital no va a ser fácil. De hecho, la relación con este doctor, el doctor John Hall, que era el cirujano del ejército británico y el médico en jefe del hospital, va a ser tremenda, ¿ya? Él se va a referir despectivamente a Florence Nightingale. Bueno, finalmente él después va a regresar a Inglaterra y se va a retirar del ejército un año más tarde.
Pero ella poco a poco va a comenzar a imponerse y a imponer en el fondo sus órdenes. Airear, limpiar a fondo lo que eran las salas de hospitalización, mandó a, bueno, también a lavar a los pacientes y a poner cortinas entre cada uno de los pacientes de manera de que pudieran también tener privacidad, tanto en los procedimientos quirúrgicos como, bueno, en su propia intimidad. Y va a mandar a contratar a un cocinero francés, para que ese cocinero francés se dedicara a cocinar comida saludable y que fueran apropiadas para estos enfermos. Y además, bueno, va a diseñar este uniforme, que contaba de, como vimos a la Barbie, un vestido gris, luego ese delantal blanco y esta franja en el fondo que permitía que los enfermos pudieran distinguir quiénes eran las enfermeras y que las pudieran reconocer para que las trataran, además con respeto, y pudieran sentirse acompañados y atendidos. Pero la verdad es que al comienzo ni los mejores de los esfuerzos de Florence Nightingale lograron reducir notablemente el número de muertos. Y si ustedes ven aquí en las afueras del hospital, bueno, se muestran la cantidad de ataúdes de muertos, porque como les decía, comienzan a morir como moscas. Y no solo por las heridas de guerra, sino que por las enfermedades como tifus, cólera, disenteria, que afectaban a estos hospitales. Pero a medida que se comienza a, bueno, que comienzan a dar resultados estas medidas de higiene, la situación comienza a mejorar poco a poco. Y también mejora en base a lo que es el botiquín, ¿ya?, de Florence Nightingale. Este es el botiquín que ella lleva a la guerra de Crimea y que contiene medicamentos para tratar algunos males como malaria, tratar algunas cosas como la fiebre. Hay que entender que este es, en el fondo, el mundo sin antibióticos es un mundo en el cual cualquier tipo de enfermedad podía provocar la muerte, ¿ya? Pero ella tenía vasitos que le permitían medir las cantidades de los líquidos, y además, bueno, comienza a llevar registro de absolutamente todo. Aquí está el registro de las enfermeras, por ejemplo, de lo que les corresponde a cada una. El registro está ahí, el primer nombre que aparece es el de Florence Nightingale. Y finalmente va a lograr un grupo de 229 mujeres que van a desempeñarse como enfermeras en los hospitales británicos, no solo en Scutari, sino en los distintos hospitales que se encontraban, en el fondo repartidos, en estos hospitales de campaña repartidos alrededor del campo de guerra. Y va a comenzar a insistir de que es necesario una comisión sanitaria, que desde Londres envíe una comisión sanitaria. Y finalmente, en la primavera del año 1855, Londres accede y envía a esa comisión sanitaria, y aquí se va a descubrir el principal de los problemas, y era que el hospital estaba construido sobre una cloaca, y por lo tanto, los pacientes estaban tomando agua contaminada. Y entonces ahí rápidamente se inician los trabajos para limpiar los vertederos contaminantes y, en el fondo, mejorar los ductos, y, bueno, efectivamente el resultado ahí va a ser clave, y la cantidad de muertos va a comenzar a disminuir de una manera bastante destacable. Y entonces, como les decía, hay fotógrafos en esta guerra, hay periodistas en esta guerra, había escritores como Tolstoy en esta guerra. Y entonces Florence Nightingale comienza a aparecer cada vez más en los periódicos, en los escritos, y poco a poco comienza a transformarse en una celebridad. Y entonces aparece, ¿ya?, uno de los primeros retratos de ella llevando esa lamparita y atendiendo a los pacientes de noche. Y ese retrato comienza a aparecer en diarios, ¿ya? Y entonces ella se comienza a ganar un ejército de fans, en el fondo, por las condiciones en las que está desempeñando este trabajo. Y entonces la familia va a tener que lidiar con esta fama, ¿no? La madre se horrorizaba cada vez que en algún diario aparecía alguna referencia a Florence como en el fondo esta dama de la lámpara. Y entonces, por ejemplo, el diario The Times, ¿ya?, en pleno conflicto en febrero del año 55, escribe: sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras su grácil
figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársele sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. Y ahí está, pues esta era la linterna, es una linterna, un fanos al estilo, en el fondo, de estas lámparas turcas, que la verdad no se sabe dónde ella la adquirió, pero era en ese estilo, ¿ya? Y como les digo, surge toda esta leyenda de la dama de la lámpara. Florence Nightingale se va a enfermar incluso ella en Crimea, ¿ya? Va a contraer lo que se conoce como la fiebre de Crimea, que da una serie de síntomas extraños, probablemente el hecho de estar inmerso estar inmerso en una guerra. Pero a pesar de que ella misma se enferma, va a seguir trabajando sin descanso, producto de que, bueno, como estábamos hablando de la guerra, en ese momento se está produciendo o está llegando a su fin, en el fondo, este asedio de la ciudad de Sebastopol, que como les mencionaba, había tenido momentos épicos como son la batalla del río Alma, como son, en el fondo, esta delgada línea roja con los Highlanders, como son la carga de la brigada ligera, donde los 600 cabalgaron y se fueron al Valle de la Muerte. Pero finalmente la guerra comienza a acercarse a su fin y tras 11 meses de asedio, Sebastopol cae, y los rusos pierden en esta guerra. Y la verdad es que eso es lo que demuestra finalmente que el desarrollo industrial de las naciones, en el fondo para el caso de Inglaterra y de Francia, van a lograr vencer, y queda demostrado que la verdad es que Rusia se había quedado atrás en todo ese desarrollo. Y la última de las batallas, bueno, va a ser la batalla de Malakoff en septiembre del año 1855, como parte, en el fondo, de este asedio de Sebastopol. Pero esta iba a ser un triunfo francés, es una victoria francesa bajo el mando del comandante Pélissier, que es el que efectivamente logra el triunfo definitivo. Y eso va a significar un trago amargo para los ingleses. La propia reina Victoria posteriormente lo va a señalar, porque los ingleses no van a lograr tener un triunfo tan importante como este de los franceses, y además por la cantidad de pérdidas humanas en esta guerra y por los graves errores y por lo que había quedado al descubierto. Por una parte, cuál era la situación en los hospitales, ¿no? Y por otra parte, los graves errores de estrategia militar que habían terminado con la vida de muchísimos hombres. Y entonces, si pensamos en las bajas, Rusia en esta guerra tiene 50.000 bajas. Entre Francia y Gran Bretaña hay 75.000 bajas, y el Imperio Turco tuvo más de 80.000, ¿ya? Todo eso entre muertos, heridos y bajas por enfermedad. Pero el punto es que a raíz de los estudios, como vamos a ver, que realiza Florence Nightingale, se ha logrado determinar que el 80% fue por enfermedades y epidemias, por lo tanto podrían haber sido evitables. Por eso que, a pesar de que Francia y Rusia ganan en esta guerra, esto significa un trago amargo. Se va a firmar finalmente el Tratado de París en el año 1856, que va a poner fin al conflicto, se va a establecer la desmilitarización del Mar Negro, Rusia pierde todas sus posiciones en el Danubio, y eso, bueno, va a ser también un gran revés para los rusos. Pero como les decía, en Inglaterra se celebra con modestia, la verdad. Y ella, la reina Victoria, va a decir: reconozco que la paz es un nudo en mi garganta, y lo mismo ocurre a toda la nación. Eso fue lo que la reina Victoria escribió en su diario. No hubo un triunfo como el de los franceses, ¿ya?, en Malakoff. La guerra terminó antes de poder entablar una guerra más amplia frente a los rusos y derrotar ya estos anhelos imperialistas de los rusos. Y la guerra termina, en el fondo,
el príncipe Alberto, de hecho, en alguna oportunidad va a intentar que se castigue a los periodistas que están dando a conocer este horror a través de los medios de comunicación, que sean despedidos, que sean procesados, en el fondo. ¿Por qué? Porque finalmente la guerra va a terminar con una sensación de indignación y, por otro lado, de vergüenza por los errores que se cometieron en la guerra. Y para Florence Nightingale, cuando regresa a su casa, va a ser recibida como una heroína, pero la verdad ella va a declarar, para ser una digna sierva de Dios, la primera tentación que hay que vencer es el deseo de brillar en sociedad, ¿no? El pueblo, los reyes, efectivamente la aclamaron. Ella, de hecho, va a continuar su vida, va a viajar en varias oportunidades más, pero lo hace bajo un seudónimo, Miss Smith, ¿no? Aquí la ven, ¿ah? Nuevamente en otra de estas caricaturas de la revista Punch, donde en el fondo está siendo representada como ruiseñor, a las enfermeras se las comienza a llamar ruiseñor y eso significa además Nightingale, volando en ayuda de las tropas británicas. A tal punto es esta sensación de desazón, por una parte, y en el fondo de fama de Florence Nightingale, que va a llegar a reunirse con la propia reina Victoria, ¿no? Y bueno, su madre se horroriza ante la posibilidad de que vaya donde la reina, la hace comprometerse de que no le va a relatar nada desagradable, que no le va a hablar de los mutilados ni de las enfermedades de la guerra, sino que va a tratar de hacer una descripción de lo que ella vio, lo más numérica posible, pero sin entrar en detalle. Y bueno, se reúnen, toman té, ¿no? Y ella le habla de la necesidad de formar una comisión para reformar, en primer término, bueno, los hospitales de guerra y los hospitales en general, ¿no? Y le va a presentar un estudio, ¿no?, sobre las razones de la alta tasa de mortalidad de los soldados, ¿no? Y entonces, bueno, le plantea esta posibilidad de una reforma sanitaria y la verdad es que encuentra apoyo en la reina Victoria y también en el príncipe Alberto y en quien era en ese momento el primer ministro Lord Palmerston. Y entonces se le solicita a Florence Nightingale que recopile toda la mayor cantidad de información que pueda para presentarla a esta comisión. Y entonces ella se refugia ahí en un hotel en Londres, junto a su tía May, ¿no?, que fue su aliada toda la vida, y efectivamente se pone a trabajar, y ahí ella dice, comienza a referirse a todos los muertos en la guerra como mis hijos, ¿no? Todos esos que perdieron su vida, en el fondo ella los consideraba prácticamente como sus hijos. Y entonces comienza a escribir. Y a partir de esos escritos es que, bueno, después va a dar origen a lo que son las obras de Florence Nightingale, que son las notas sobre enfermería y las notas sobre los hospitales, ¿ya? Pero no descansa, ¿ya?, en esta labor de recopilar toda la información posible. De hecho, en ese momento un reconocido estadístico, dos reconocidos estadísticos, que eran William Farr y John Sutherland, de la Comisión Sanitaria, le ayudan a analizar, en el fondo, vastas cantidades de datos complejos, ¿ya? Y la verdad es que esos estudios van a revelar una verdad que es sumamente impactante, ¿ya? La causa de 16.000 de las 18.000, que son los datos que ella logra recopilar, de las 18.000 muertes no fueron heridas sufridas en batalla, sino enfermedades prevenibles, cuyo contagio se debía a la falta de higiene. Esos números hoy día han sido, en el fondo han sido reevaluados, ¿no? Orlando Figes habla de que son 21.000 muertos los que se encuentran atestiguados, pero lo cierto es que, en el fondo, viéndolo en términos proporcionales, Figes calcula que gracias a los estudios de Florence Nightingale se puede determinar que efectivamente el 80% de quienes murieron por enfermedades que eran prevenibles, ¿ya? Y entonces, bueno, esos estudios también van a ser absolutamente reveladores y van a afectar a la moral de los británicos en aquel momento. Pero la fama de Florence Nightingale aumenta y comienza a trascender fronteras, porque de hecho un poeta norteamericano, Longfellow, va a publicar, en fondo, un poema en el año 1857.
Mirad en aquella casa de aflicción, veo una dama con una lámpara, pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala. Y bueno, su madre se horrorizaba, como yo les digo, cada vez que ella aparecía en los periódicos. Y entonces, bueno, ella sabe que, ya que tienen todos estos estudios, tiene que no solo iban a servir sus capacidades estadísticas, sino que tenía que encontrar una buena manera de lograr comunicarlo. Y es ahí donde ella diseña su estudio, en el fondo su gráfico de la rosa, donde muestra en el fondo cómo comienzan a disminuir la cantidad de muertos y en el fondo muestra con colores los que mueren por enfermedad y los que mueren por heridas de guerra, ¿ya? Y entonces, al hacerlo con los colores, efectivamente era muy fácil de poder comprender. Entonces aquí tienen en el año 55, aquí está del 55 al 56 y después en el fondo lo amplía del 54 al 55. Y entonces en azul es lo que refleja las muertes por enfermedades y en rojo era lo que reflejaba las muertes por heridos de guerra, ¿ya? Y efectivamente este gráfico es lo que permite ya ver visualmente lo que significaba o el horror que se vivía en el fondo en estos hospitales de guerra. Y entonces, a partir de ahí, ¿ya? Bueno, su estado de salud era precario, como yo les dije, ella había contraído esta fiebre de Crimea, pero va a tener que pasar varios periodos en cama, pero la verdad es que Florence Nightingale va a tener larga vida. Pero a pesar de esos problemas de salud, eso no le va a impedir ocuparse a partir del año 57, del 59, en el fondo más bien, ocuparse del Hospital San Tomás, ¿no? Y ahí, en el Hospital San Tomás, va a fundar en el año 1860 la Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Obstetricia. Y lo va a lograr, bueno, esa escuela Florence Nightingale hoy día parte integrante del King's College de Londres, ¿ya? Y eso va a lograr fundarlo porque mientras está en la guerra, se va a crear una campaña, en el fondo, o una convocatoria para reunir fondos, ¿ya? Y entonces va a ser Sidney Herbert, ¿ya? Junto con, ahora se me fue el nombre del pretendiente al que ella rehusó y que la acompañó toda su vida, bueno, pues son los que van a impulsar esta campaña para reunir fondos, para ir en esta causa. Y entonces ahí es donde, en el fondo, podemos decir que surge lo que es la Fundación Nightingale, que parte teniendo 45.000 libras, monto que le permite a ella fundar esta escuela de enfermería y obstetricia. Y no solo eso, sino que también las campañas para recaudar fondos continúan, no solo eso, sino que también fundar o recolectar fondos para fundar un hospital en las cercanías de Embley Park, ¿ya? Cerca de su hogar familiar. Y eso, en el fondo, comienza a generar efectivamente un gran cambio, porque no solo se preocupa de las labores de la enfermería, de la higiene, sino que incluso de la forma en la que los hospitales deben ser construidos, el diseño en que un hospital tiene que ser construido. Entonces, que tienen que tener muy buen sistema de ventilación, que tiene que tener gran amplitud en las escaleras, la disposición de los armarios, los cortinajes en el fondo que permitan separar las camas de los enfermos, con cosas desmontables que pudieran ser lavadas e higienizadas. O sea, ella interviene hasta en eso. Y eso efectivamente marca la diferencia porque los hospitales a partir de ahí comienzan a ser construidos de esa manera. Y ella no va a dudar en escribirle a quien tuviera que escribirle para lograr sus objetivos. De hecho, aquí le está escribiendo al duque de Westminster, ¿ya? Solicitándole en el fondo su ayuda para distintas labores. Y en el año 1860 también es cuando va a, en fondo, publicar lo que son estas notas de la enfermería. Y estas notas de la enfermería, la verdad es que eran notas que ella escribe como para que cualquier familia tuviera conocimiento de cómo debían realizarse los cuidados de un enfermo en casa. Pero poco a poco el libro se fue ampliando y el libro se constituye en uno de los elementos esenciales para estudiar enfermería incluso en la actualidad, ¿no? Cosas
que a nosotros nos podrían parecer hoy día básicas, porque tenemos absolutamente incluidos consejos como lavarse las manos, lavar y cocer alimentos si una persona está enferma, en el fondo las medidas de precaución que las propias cuidadoras tienen que tener. Bueno, son cosas que hoy día nos parecen básicas, pero que en aquella época no lo eran, ¿ya? Y ahí entonces es que, bueno, como les decía, las enfermeras comienzan a llamarse, a ser conocidas como ruiseñor. La salud, mientras ella hace todas estas campañas, bueno, la salud efectivamente se fue deteriorando, comienza a padecer de una enfermedad que se llamaba brucelosis crónica, brucelosis crónica, ¿ya? Una infección, ¿ya? Una especie como de bacteria que en determinados momentos le daba fiebre, dolores extremos, ¿ya? Pero en el fondo, de todas maneras, su fama se comienza a propagar por el mundo. Y entonces, eso es lo que finalmente va a determinar que, en el fondo, ese intento de Florence Nightingale de hacer de que los cuidados médicos estuvieran además al alcance de todos, o sea, no, ella tenía recursos y por lo tanto ella se da cuenta de que su estado de salud era precario, pero que ella podía acceder a una mejor salud porque podía pagar por ella. Pero se da cuenta que hay gente que no tiene esa posibilidad y por lo tanto el empeño es dejar en claro que en el fondo ese cuidado médico tenía que estar al alcance de todos sin importar la clase, el sueldo, los ingresos que una persona tuviera. Y eso es lo que va a servir como precursor para crear el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que va a ser fundado solo 40 años después de la muerte de Florence Nightingale. Y este Servicio Nacional de Salud, del cual los británicos se sienten sumamente orgullosos. Si ustedes recuerdan, que lo conversábamos con la Maida el otro día, cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos del año 2012, además de aparecer Isambar Kingdom Brunel con el sombrerito de copa en el comienzo, también aparecen las enfermeras, aparecen los hospitales, ¿ya? El tema de la sanidad estuvo muy presente porque sigue siendo un motivo de gran orgullo para los británicos. Para la década de 1880, ¿ya? Ahí ya la tenemos a Florence acompañada de sus enfermeras, en el fondo, el conocimiento científico ha ido avanzando, ¿ya? De manera importante. Y como muchos de quienes practicaban la medicina en aquel momento, bueno, Florence también va a comenzar a aceptar lo que se llama la teoría de los gérmenes o la teoría microbiana de la enfermedad. Es decir, que existen gérmenes, que estamos todos llenos de gérmenes y que esos gérmenes o microbios son los que efectivamente pueden generar una enfermedad, ¿no? Y entonces ella también ya más centrada en edad en el fondo, hace también su pequeño aporte, o más bien acepta hacia dónde está yendo el conocimiento científico en aquel momento. Y todo eso le va a valer, gracias a su infatigable labor, que la reina Victoria decida condecorarla con la Royal Red Cross en el año 1883. ¿Ya? Y no solo eso, sino que Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, que se funda en el año 1863, declare que en el fondo o le rinda homenaje a Florence Nightingale, señalando que era la persona que más le había influido para fundar la Cruz Roja y también para poder crear lo que se conoce como la Convención de Ginebra, es decir, en el fondo todas esas propuestas que regulan el derecho internacional humanitario. Y ese es probablemente uno de los grandes legados, uno de los grandes aportes que hace, en el fondo, que genera la figura de Florence Nightingale, en el fondo, la creación de esta Cruz Roja. De hecho, la medalla que entrega la Cruz Roja, la medalla Florence Nightingale, es la más alta distinción que se puede lograr en el ámbito de la enfermería. Y los premios, las condecoraciones, los homenajes no pararon ahí, sino que en el año 1907, ¿ya? Cuando ya la reina Victoria había muerto, Florence Nightingale se convierte en la primera mujer en el Reino Unido en ganar, en recibir la Orden al Mérito, ¿ya? De la Nación. Y en el año 1908 incluso se le entregan las
llaves de la ciudad de Londres. Entonces, la niña terca, la niña bien estudiosa, buena para las matemáticas, que había considerado, en el fondo, que su vida tenía que desarrollarse en un campo que se consideraba absolutamente inadecuado para las mujeres de su clase, efectivamente termina recibiendo todas esas condecoraciones. Y así, uno podría decir que fue una voz solitaria en el mundo de la sociedad victoriana, pero que gracias a su talento, tanto para las estadísticas como para la comunicación, ayudó a, en el fondo, revolucionar lo que es el mundo de los hospitales, en el fondo, a salvar también a miles de personas de muertes que eran absolutamente inevitables. Y aquí ya la tenemos más así al final de sus días. De hecho, existe este audio, pero me fue imposible poder ponerlo aquí porque no se pegaba el link, donde ella dice, cuando ya no sea ni siquiera un recuerdo, solo un nombre, espero que mi voz pueda perpetuar la gran obra de mi vida. Dios bendiga a mis queridos viejos camaradas de Balaclava y los lleve a salvo a la orilla. Florence Nightingale. Y se escucha su voz así viejita, recordando a sus viejos camaradas de Balaclava. Durante la mayor parte de su vida, bueno, los pasó en Londres, en su casa en Londres. Recibió ayuda de un asistente que se dedicó a guardar todas estas recetas que hacía Florence Nightingale con distintos medicamentos, y bueno, hoy día son parte del Museo Florence Nightingale. Florence Nightingale finalmente muere el 13 de agosto del año 1910 a los 90 años. ¿Ya? Su cuerpo va a ser enterrado en St. Margaret, y bueno, un sinnúmero de personalidades, sin importar estrato social ni clase, bueno, acudieron a darle el último adiós. ¿Ya? Y se transformó efectivamente en este ejemplo, más bien la precursora de este mundo de la enfermería. De hecho, el juramento Nightingale, efectuado por los enfermeros el día de graduarse, es un juramento creado en su honor en el año 1893, ¿ya? Donde los enfermeros juran solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión honradamente. Me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino y no tomaré ni suministraré cualquier sustancia o producto que sea bla, 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 bla. Pero ese es, en el fondo, el juramento que lleva el honor de esta mujer. Entonces podemos ver que se trata de un legado extraordinario, de un trabajo pionero en la enfermería, en la estadística, pero la verdad es que para muchos los logros de Florence Nightingale resultan más admirables si se los considera en el contexto de la sociedad que a ella le tocó vivir, de las restricciones en medio de esta Inglaterra victoriana. ¿Ya? Y ahí es donde, bueno, sobre todo en el último tiempo se ha destacado este pequeño librito, es como un ensayo que ella escribió cuando tenía solo 22 años. Y se lo ha destacado, bueno, sobre todo por el auge del movimiento feminista, ¿ya? Donde se dice que Florence Nightingale también constituye un importante eslabón en el estudio del feminismo inglés, ¿ya? Porque ella, en el fondo, en la primera mitad del siglo XIX, es una mujer que lucha por su autodeterminación, en contra de las expectativas familiares de un matrimonio por conveniencia, ¿ya? Y entonces ella escribe este Cassandra, que va a ser publicado en 1928 recién, pero que en el fondo destacan en el fondo esa lucha que ella la da en fondo en contra de sus padres, fundamentalmente su madre, su hermana, para poder tener la posibilidad de determinar lo que ella quería que fuera su futuro. Y por eso, para algunos ese texto es, en el fondo, un vínculo entre Wollstonecraft o Woolf,
La verdad es que se ha querido destacar en el fondo también como una precursora, ¿ya?, de esa posibilidad de autodeterminarse. Y ahí tenemos en el Waterloo Place, ¿ya?, el monumento conmemorativo de la Guerra de Crimea. A la izquierda está Florence Nightingale, a la derecha está Sidney Herbert, ¿ya?, el que era secretario de guerra, que envía a Florence en el fondo, a prestar su ayuda y en el fondo a revolucionar lo que son los hospitales en medio de la guerra de Crimea. Sin lugar a duda que su trabajo tiene consecuencias en la mejora de la situación social de la mujer. De hecho, se abría un nuevo mundo, la posibilidad de un nuevo oficio en el cual las mujeres pudieran desempeñarse de manera digna, una nueva posibilidad en el fondo de futuro. Y probablemente me van a preguntar si ella no se casó nunca. No, nunca se casó. Y la gran mayoría de los biógrafos creen que permaneció casta durante toda su vida, porque ella sentía que su oficio de enfermera era producto de este llamado de Dios y por lo tanto era un deber casi religioso, ¿no? Era casi como una especie de consagración a la vida, a dar la vida por los demás,